Papá, bébelo de una vez. Nadie te extrañará cuando ya no estés aquí. Fueron las palabras que mi propia hija susurró al entregarme una copa de vino envenenado durante mi celebración de cumpleaños, sin saber que yo ya conocía su plan diabólico. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Julián Morales Vega, tengo 65 años y durante toda mi vida creí que había construido algo hermoso, una familia unida y un patrimonio sólido de 2 millones de euros que dejaría como legado a mi única hija, Beatriz. Trabajé incansablemente desde los 20 años, construyendo mi empresa de construcción ladrillo a ladrillo, sacrificando vacaciones, noches de sueño y momentos personales, todo con la ilusión de que algún día mi hija podría disfrutar de una vida cómoda sin las preocupaciones económicas que yo tuve. El sábado 16 de marzo de 2024, decidí celebrar mi cumpleaños 65 de manera especial en el Hotel Palace de Barcelona. Había invitado a mi familia más cercana y algunos amigos íntimos para una cena elegante en el salón privado del hotel. Beatriz llegó acompañada de Álvaro Ruiz Santos, su exesposo, con quien mantenía una relación cordial desde su separación 8 meses atrás. Aunque ya no estaban casados, seguían apareciendo juntos en eventos familiares, algo que yo respetaba pensando que era por el bien de todos y una posible reconciliación futura. La velada transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Conversamos sobre mis planes de jubilación definitiva, los proyectos de viaje que quería emprender por Europa y, por supuesto, el futuro de mi patrimonio. Recuerdo vívidamente cómo Beatriz prestaba especial atención cada vez que mencionaba mis propiedades en Sitges y Marbella o las inversiones que había realizado durante los últimos años. Sus ojos brillaban de una manera que entonces interpreté como orgullo filial, pero que ahora comprendo era codicia pura y calculada. Rosa Delgado Muñoz, mi querida amiga de 58 años y ex-enfermera del Hospital Clínic, había estado observando discretamente durante toda la cena. Rosa siempre fue muy perceptiva, quizás por su formación médica y los años trabajando en emergencias, y notaba detalles que otros pasaban por alto. Durante toda la velada había mantenido una actitud vigilante que inicialmente atribuía a su naturaleza protectora, pero que después comprendí era intuición profesional. Hacia las 10 de la noche, cuando ya habíamos terminado el postre de tarta de chocolate y yo estaba disfrutando de la sobremesa con una copa de vino tinto Rioja Reserva 2018, Rosa se acercó a mi oído con una expresión de alarma que jamás olvidaré. «Julián», me susurró casi imperceptiblemente, manteniendo una sonrisa fingida para no alertar a los demás. «Acabo de ver algo muy extraño que me ha puesto los pelos de punta. Cuando fuiste al baño hace 10 minutos, Beatriz se acercó rápidamente a tu copa y mezcló un polvillo blanco en tu vino. Lo hizo muy rápidamente, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie la viera, pero yo estaba en el ángulo perfecto desde mi asiento junto a la ventana. Mi sangre se heló completamente. Por un momento pensé que Rosa se había equivocado, que quizás había visto mal en la iluminación tenue del salón, o que Beatriz simplemente había añadido azúcar o algún endulzante para mejorar el sabor del vino. Pero cuando levanté la mirada hacia mi hija, noté algo profundamente perturbador en su comportamiento. Tanto ella como Álvaro me observaban con una intensidad extraña y antinatural, como depredadores esperando que su presa cayera en la trampa. Sus miradas se cruzaban constantemente, intercambiando señales silenciosas que me pusieron en alerta máxima. Había una tensión palpable entre ellos que no tenía nada que ver con su situación matrimonial, sino con algo mucho más siniestro y calculado. Fingí no haber escuchado el comentario de Rosa y continué la conversación normalmente, pero mi mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada detalle de los últimos meses. Recordé comportamientos extraños de Beatriz, las preguntas insistentes sobre mi testamento, su interés repentino por conocer todos los detalles de mis inversiones
y las visitas más frecuentes que había comenzado a hacerme durante las últimas semanas. Levanté la copa como si fuera a beber, acercándola lentamente a mis labios mientras observaba las reacciones de mi hija. Beatriz y Álvaro se inclinaron ligeramente hacia adelante, observando cada uno de mis movimientos con una atención que resultaba completamente antinatural y escalofriante. Sus respiraciones se habían acelerado visiblemente y noté cómo las manos de Beatriz temblaban ligeramente sobre la mesa. En lugar de beber, fingí un pequeño mareo y dejé la copa sobre la mesa. «Me siento un poco mareado», murmuré, llevándome la mano a la frente. La decepción que vi reflejada instantáneamente en el rostro de mi hija me confirmó todas mis sospechas más terribles. En ese momento supe, con una certeza que me atravesó como un puñal directo al corazón, que mi propia hija había intentado envenenarme. La niña a quien había criado con amor incondicional, a quien había dado todo lo mejor de mi vida, había planificado fríamente mi asesinato por dinero. El descubrimiento de lo que acababa de presenciar me dejó completamente paralizado por dentro, aunque logré mantener una fachada de normalidad absoluta. Durante los siguientes 30 minutos, continué participando en las conversaciones familiares mientras observaba meticulosamente cada gesto, cada mirada furtiva y cada palabra cuidadosamente medida de Beatriz y Álvaro. Sus comportamientos confirmaron mis peores temores. Ambos aguardaban con una ansiedad mal disimulada que yo comenzara a mostrar síntomas graves de envenenamiento. La situación se volvía cada vez más surrealista. Aquí estaba yo, celebrando lo que debería haber sido una noche memorable de mi cumpleaños, mientras mi propia descendencia esperaba pacientemente mi deterioro físico y eventual fallecimiento. La ironía cruel de la situación no se me escapaba. Había trabajado toda mi vida para asegurar el bienestar de Beatriz, y ahora ella estaba dispuesta a acelerar mi partida de este mundo para acceder inmediatamente a los frutos de mi esfuerzo. Decidí implementar una estrategia que podría salvarme la vida. Comencé a simular un ligero malestar, llevándome la mano a la frente ocasionalmente y suspirando con aparente fatiga. «Me siento extraño esta noche», murmuré con voz ligeramente ronca, observando cómo inmediatamente Beatriz y Álvaro intercambiaron una mirada cómplice cargada de expectativa. La expresión de mi hija no mostraba preocupación genuina de una descendiente amorosa, sino más bien una satisfacción contenida que me resultó absolutamente escalofriante. «Papá, quizás deberías descansar un poco», sugirió Beatriz con una voz que pretendía sonar preocupada, pero que yo ahora percibía como completamente artificial e impostada. «El hotel tiene habitaciones disponibles para huéspedes. Podríamos quedarnos aquí esta noche para asegurarnos de que te encuentres bien y recuperes fuerzas». Su propuesta, que en otras circunstancias habría interpretado como un gesto de cariño filial auténtico, ahora me sonaba como la continuación calculada de un plan macabro y premeditado. Rosa, quien había estado observando toda la situación con creciente alarma profesional, se acercó nuevamente con determinación. «Julián, creo que sería prudente que descansaras adecuadamente. Yo también me quedaré en el hotel para acompañarte durante la noche», declaró con una firmeza que me tranquilizó enormemente. Su presencia se había convertido en mi tabla de salvación en medio de esta pesadilla familiar que se desarrollaba ante mis ojos. Cuando nos dirigimos hacia la elegante recepción del hotel para solicitar habitaciones disponibles, el conserje nocturno nos informó con expresión apologética que debido a un congreso médico internacional que se celebraba simultáneamente en Barcelona, prácticamente todas las habitaciones estaban ocupadas. Solo nos queda disponible una suite familiar ejecutiva con 3 camas individuales cómodas, explicó el empleado uniformado, sin saber que estaba determinando mi destino a pasar la noche en el mismo espacio cerrado que mis potenciales asesinos. «No representa ningún problema para nosotros», respondió Beatriz con una rapidez sospechosa. «Así podremos cuidar mejor de papá durante toda la noche y estar atentos a cualquier síntoma preocupante». Su prontitud para aceptar la situación me confirmó definitivamente que necesitaban permanecer cerca para monitorear personalmente
los efectos progresivos de cualquier sustancia tóxica que hubieran introducido en mi organismo. Durante el silencioso trayecto en ascensor hacia la suite del 7º piso, intensifiqué deliberadamente mi actuación teatral. Comencé a mostrar signos de debilidad más pronunciados y convincentes, apoyándome ocasionalmente en las paredes pulidas del elevador y respirando con aparente dificultad creciente. Beatriz y Álvaro observaban cada uno de mis movimientos con una atención que resultaba profundamente perturbadora, como si fueran científicos especializados estudiando meticulosamente los resultados de un experimento controlado. Una vez dentro de la habitación, una suite elegante decorada en tonos dorados con vista panorámica al Paseo de Gracia iluminado, continué mi representación con creciente intensidad. Me senté pesadamente en una de las camas tapizadas y comencé a quejarme de náuseas ligeras pero persistentes, dolor de cabeza pulsante y una sensación general de malestar corporal. «Debe ser el cansancio acumulado de estos últimos meses», murmuré con voz débil, mientras observaba cómo Álvaro y Beatriz se comunicaban mediante gestos casi imperceptibles, pero cargados de significado. «Papá, definitivamente deberías intentar dormir profundamente», insistió Beatriz con falsa solicitud maternal. «Mañana por la mañana seguramente te sentirás completamente renovado y con mejor ánimo». Sus palabras resonaron en mis oídos como una promesa siniestra, como si ella supiera exactamente qué me deparaba el futuro inmediato y tuviera información privilegiada sobre mi destino. Rosa se instaló estratégicamente en la cama más alejada de la ventana, manteniendo una vigilancia discreta, pero absolutamente constante sobre toda la situación. Su experiencia como enfermera de emergencias le permitía detectar detalles sutiles que personas menos entrenadas pasarían completamente por alto. Y yo sabía intuitivamente que su presencia representaba mi mejor garantía de supervivencia durante esa noche crucial que se avecinaba. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, cuando fingía estar sumido en un sueño profundo y reparador, comencé a escuchar susurros inquietantes provenientes del área donde se encontraban Beatriz y Álvaro. Aunque no lograba distinguir las palabras exactas de su conversación clandestina, el tono ansioso de sus voces revelaba claramente una discusión cargada de expectativa frustrada y nerviosismo creciente. Ocasionalmente lograba captar frases fragmentadas que me helaban la sangre. Debería haber funcionado ya perfectamente. ¿Cuánto tiempo más necesitamos esperar pacientemente? Y algo debe haber salido mal con la dosificación. La oportunidad que había estado esperando pacientemente finalmente se materializó ante mí como un regalo del destino. Beatriz se levantó sigilosamente de su cama aproximadamente a las 3 de la madrugada para dirigirse al baño, y en su trayecto silencioso cometió el error que sellaría completamente su futuro. Dejó su teléfono móvil sobre la mesita de noche, probablemente pensando que regresaría rápidamente antes de que alguien notara su ausencia. El dispositivo quedó completamente desbloqueado, mostrando la pantalla iluminada con lo que claramente parecía ser una conversación activa de mensajes de texto. Mi corazón comenzó a latir violentamente contra mi pecho, pero mantuve la respiración pausada y controlada, conservando los ojos cerrados para simular el sueño profundo de alguien que supuestamente había sido envenenado mortalmente. Durante los siguientes minutos eternos, que se extendieron como horas interminables en mi percepción alterada por la adrenalina, esperé hasta estar completamente seguro de que tanto Beatriz como Álvaro estuvieran ocupados en el baño. Sus voces amortiguadas me indicaron que mantenían una conversación privada e intensa, probablemente evaluando con frustración creciente por qué yo no mostraba los síntomas devastadores que evidentemente esperaban observar a estas alturas. Con movimientos extremadamente cautelosos y calculados, me incorporé lentamente de la cama, controlando meticulosamente cada crujido del colchón y cada suspiro involuntario para evitar cualquier ruido que pudiera delatar mi maniobra desesperada. Rosa, desde su posición estratégica, me observaba con los ojos entreabiertos, comprendiendo inmediatamente la gravedad
de lo que estaba intentando realizar. Su mirada me transmitió apoyo silencioso y profesional, mientras yo me acercaba cautelosamente al dispositivo móvil abandonado. Mis manos temblaron incontrolablemente al tomar el teléfono. Afortunadamente, conocía perfectamente la contraseña de acceso porque Beatriz siempre había utilizado la fecha de su nacimiento, el 12 de abril de 1992, para absolutamente todos sus códigos personales y contraseñas digitales. Era un hábito de seguridad deficiente que mantenía desde su adolescencia y que yo había observado repetidamente cuando ella desbloqueaba sus diversos dispositivos electrónicos en mi presencia familiar. Lo que descubrí al acceder inmediatamente a sus mensajes más recientes superó ampliamente mis expectativas más oscuras y terroríficas. La conversación más actual y activa era con un contacto guardado discretamente como Miguel T., y los intercambios de texto revelaban una conspiración elaborada que había estado desarrollándose meticulosamente durante varios meses de planificación cuidadosa. El último mensaje, enviado apenas 3 horas antes durante la celebración, decía con escalofriante frialdad: «Ya está completamente hecho. Le puse exactamente la dosis que me recomendaste en el vino tinto. ¿Cuánto tiempo dijiste que tardaría en hacer efecto letal? Estoy nerviosa porque aún no muestra síntomas graves». La respuesta de Miguel había llegado 40 minutos después con precisión técnica. Entre 2 y 4 horas máximo, dependiendo directamente de su peso corporal y resistencia física individual. Recuerda absolutamente que debe parecer un ataque cardíaco completamente natural para evitar autopsias exhaustivas. ¿Álvaro sigue cooperando sin saber realmente nada sobre nuestros verdaderos planes? Perfectamente, había respondido Beatriz con una crueldad que me destrozó internamente. Él genuinamente cree que solo estamos esperando a que papá se sienta mal para llevarlo inmediatamente al hospital más cercano. No sospecha absolutamente que la verdadera intención es completamente diferente. Mañana por la mañana seremos completamente libres y tendremos acceso total a todo su patrimonio acumulado. Con los dedos temblando violentamente por la combinación explosiva de adrenalina pura y horror familiar absoluto, comencé a fotografiar sistemáticamente cada mensaje relevante e incriminatorio. La conversación se extendía cronológicamente hacia atrás, revelando una planificación meticulosa y profesional que incluía investigaciones exhaustivas sobre venenos disponibles, dosificaciones exactas letales y hasta discusiones detalladas sobre cómo dividirse equitativamente mi herencia completa una vez que yo hubiera fallecido convenientemente. Paulatinamente, descubrí que Miguel Torres Herrero era efectivamente un farmacéutico licenciado y en ejercicio, lo cual explicaba perfectamente su acceso privilegiado a sustancias tóxicas controladas y su conocimiento especializado sobre dosificaciones letales precisas. Los mensajes intercambiados revelaban que habían estado investigando profesionalmente, durante semanas diferentes, métodos para provocar un ataque cardíaco fatal que no dejara rastros químicos evidentes durante una autopsia médica rutinaria. Habían optado estratégicamente por utilizar raticida comercial mezclado en pequeñas cantidades específicas, combinado inteligentemente con otros compuestos para simular perfectamente una muerte por causas naturales relacionadas con la edad. La sofisticación de su plan me resultaba absolutamente aterradora, considerando que provenía de mi propia descendencia. Un mensaje particularmente escalofriante, enviado exactamente 3 días antes de mi celebración de cumpleaños, mostraba la frialdad calculadora y la observación sistemática de mi propia hija. Miguel, he estado estudiando meticulosamente los hábitos alimentarios y sociales de papá durante varias semanas consecutivas. Siempre consume vino tinto exclusivamente en las celebraciones familiares importantes y jamás rechaza una copa cuando brindamos ceremoniosamente. Será el momento absolutamente perfecto para ejecutar nuestro plan sin despertar sospechas profesionales. Las evidencias documentales se acumulaban implacablemente ante mis ojos incrédulos. Había capturas de pantalla de transferencias bancarias
que mostraban pagos regulares de Beatriz hacia Miguel por conceptos codificados como consultas farmacéuticas especializadas, fotografías de recibos de compras online de productos químicos específicos y hasta mapas detallados de mi rutina diaria completa que habían estado elaborando y perfeccionando durante semanas enteras de vigilancia. Pero lo que más me impactó emocionalmente fue descubrir que Rosa ya había comenzado a desarrollar sospechas fundadas sobre comportamientos extraños varias semanas atrás. Un mensaje de Beatriz dirigido a Miguel, fechado exactamente 2 semanas antes, revelaba: Rosa, la enfermera entrometida, ha estado formulando preguntas extrañas e inoportunas sobre los medicamentos actuales de papá y me vio estratégicamente saliendo de tu farmacia el martes pasado. Definitivamente tenemos que ser mucho más cuidadosos y discretos en nuestros movimientos. Esta revelación explicaba completamente por qué Rosa había mantenido esa actitud vigilante y protectora durante toda la cena y cómo había logrado detectar con precisión milimétrica el momento exacto cuando Beatriz adulteró deliberadamente mi bebida alcohólica, mientras continuaba documentando sistemáticamente las evidencias devastadoras. Me sumergí más profundamente en el historial completo de mensajes intercambiados entre Beatriz y Miguel durante los últimos 4 meses. Lo que encontré superó cualquier límite de crueldad que hubiera podido imaginar proveniente de mi propia sangre. No se trataba simplemente de un impulso desesperado por dinero, sino de una conspiración fría, calculada y absolutamente despiadada que había requerido una planificación exhaustiva. Los mensajes más antiguos revelaban que la idea inicial había surgido cuando Beatriz se enteró de que yo había actualizado mi testamento en noviembre anterior, consolidando todos mis bienes bajo una única beneficiaria, ella misma. Miguel había escrito el 15 de diciembre. Papá acaba de confirmar que soy la única heredera de todo su patrimonio. 2 millones de euros, más las propiedades de Sitges, Marbella y el apartamento de Barcelona. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nuestro futuro juntos? La respuesta de Miguel había sido igualmente reveladora sobre su carácter. Beatriz, amor mío, con esa cantidad podríamos vivir como reyes durante el resto de nuestras vidas. Ya no tendríamos que escondernos ni esperar. Podríamos casarnos en las Maldivas y comprar esa villa en Ibiza con la que siempre hemos soñado. Me resultó particularmente doloroso descubrir que habían estado fantaseando sobre mi muerte mientras planificaban su vida de lujo juntos. Un intercambio fechado en enero mostraba discusiones detalladas sobre destinos de luna de miel, inversiones inmobiliarias internacionales y hasta la compra de un yate de lujo de 50 metros que habían estado examinando en revistas especializadas. Pero lo que realmente me destrozó emocionalmente fue encontrar mensajes donde Beatriz expresaba su impaciencia creciente con mi longevidad. A veces desearía que fuera más mayor y frágil, había escrito el 20 de enero. 65 años no es tanto y está en excelente forma física. Podría vivir otros 20 años fácilmente y yo no puedo esperar tanto tiempo para vivir la vida que merezco. Miguel había respondido con una sugerencia que me heló la sangre. Cariño, hay formas de acelerar los procesos naturales sin levantar sospechas. En mi profesión, conozco métodos que podrían simular perfectamente un deterioro gradual de la salud. Nadie cuestionaría un ataque cardíaco en un hombre de su edad, especialmente si ha estado mostrando síntomas previos. A partir de ese momento, los mensajes se volvieron progresivamente más técnicos y siniestros. Miguel comenzó a proporcionarle información específica sobre diferentes compuestos químicos, sus efectos en el organismo y métodos de administración que no dejarían rastros detectables en análisis post-mortem estándar. Era como leer un manual de asesinato redactado por profesionales. Descubrí que habían estado experimentando previamente con pequeñas dosis en mi comida durante las últimas semanas. He estado añadiendo cantidades mínimas en su café matutino, confesaba Beatriz en un mensaje del 5 de marzo, y he notado que se queja más de fatiga y ocasionales dolores de cabeza. Creo que su organismo está comenzando a acostumbrarse,
Por eso necesitamos aumentar significativamente la dosificación para el evento final. La meticulosidad de su plan me resultaba absolutamente terrorífica. Habían estudiado mis hábitos alimentarios, mis preferencias de bebidas, mis horarios de ejercicio e incluso mis citas médicas regulares. Sabían exactamente cuándo había tenido mi último chequeo cardiológico, cuáles eran mis niveles de colesterol y cómo podrían justificar médicamente un supuesto ataque cardíaco repentino. Un mensaje particularmente escalofriante del 10 de marzo revelaba la profundidad de su engaño. Miguel, he estado actuando como la hija preocupada perfecta, sugiriéndole que visite más frecuentemente al cardiólogo porque me preocupa su corazón. Ayer le comenté que había leído artículos sobre ataques cardíacos silenciosos en hombres de su edad. De esta manera, cuando suceda, yo seré la primera en decir que ya había notado señales preocupantes. Mientras fotografiaba estos intercambios diabólicos, escuché que la conversación en el baño se intensificaba. Las voces de Beatriz y Álvaro se habían elevado ligeramente y pude distinguir fragmentos de su discusión. Álvaro parecía estar cuestionando algo con nerviosismo evidente, mientras que la voz de Beatriz se volvía progresivamente más defensiva e irritada. «Debe estar funcionando ya», la escuché decir con frustración apenas contenida. Miguel me aseguró personalmente que a esta altura ya debería estar mostrando síntomas graves e inconfundibles. La dosis era suficiente para tumbar a un caballo. «¿Y si algo salió mal con la mezcla?», preguntó Álvaro con ansiedad creciente. «¿Y si alguien sospecha algo extraño? Rosa estuvo demasiado atenta durante toda la cena y me pareció que te observaba específicamente cuando te acercaste a la copa de tu padre». «Rosa no sabe absolutamente nada relevante», respondió Beatriz, con una seguridad que me resultó escalofriante. «Y aunque hubiera visto algo, ¿quién le va a creer? Soy su hija adorada. Jamás sospecharía que yo sería capaz de algo así. Y si por alguna razón el plan no funciona perfectamente esta noche, encontraremos otra oportunidad más adelante. Tengo toda la vida para esperar el momento ideal». La frialdad en su voz me confirmó que estaba tratando con alguien completamente diferente a la hija que creía conocer. Esta mujer hablaba de mi muerte con la misma naturalidad con la que discutiría el menú de un restaurante. No había remordimiento, culpa o siquiera dudas sobre lo que estaba haciendo. Solo cálculo frío y determinación absoluta. Rápidamente terminé de fotografiar los mensajes más incriminatorios y regresé el teléfono exactamente a su posición original, asegurándome de que la pantalla mantuviera el mismo ángulo y orientación que había encontrado. Mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa, procesando la magnitud completa de la traición que acababa de documentar y planificando mis próximos movimientos para garantizar no solo mi supervivencia, sino también la justicia apropiada. Una vez que regresé silenciosamente a mi cama, con las evidencias fotográficas más devastadoras que jamás hubiera imaginado recopilar, mi mente comenzó a trabajar con una claridad cristalina que solo surge en momentos de supervivencia extrema. Tenía en mis manos la documentación completa de una conspiración de asesinato premeditado, pero ahora necesitaba actuar con la máxima inteligencia estratégica para garantizar no solo mi protección inmediata, sino también que la justicia prevaleciera sobre esta traición familiar imperdonable. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, cuando Beatriz y Álvaro finalmente regresaron del baño, aparentemente satisfechos con sus deliberaciones privadas, decidí que había llegado el momento de dar el siguiente paso crucial en mi supervivencia. Necesitaba contactar inmediatamente con mi abogado Eduardo Campos Torres, quien durante los últimos 15 años había manejado todos mis asuntos legales importantes y conocía perfectamente cada detalle de mi situación patrimonial. Esperé pacientemente hasta estar completamente seguro de que ambos se habían quedado profundamente dormidos. Sus respiraciones regulares y acompasadas me confirmaron que finalmente habían sucumbido al cansancio acumulado por la tensión de esperar mi supuesta agonía. Rosa permanecía en estado de vigilancia semiconsciente. Como una enfermera experimentada,
acostumbrada a monitorear pacientes durante emergencias nocturnas. Con movimientos absolutamente silenciosos, me levanté nuevamente de la cama y me dirigí hacia el amplio balcón de la suite, cerrando cuidadosamente la puerta corredera de cristal para aislar completamente cualquier sonido de mi conversación telefónica. La vista nocturna de Barcelona se extendía majestuosamente ante mí, pero mi atención estaba completamente concentrada en la urgencia de mi situación desesperada. Marqué el número personal de Eduardo, consciente de que lo estaba despertando en plena madrugada, pero sabiendo que la gravedad de las circunstancias justificaba completamente esta intrusión nocturna. El teléfono sonó varias veces antes de que su voz ronca y confundida respondiera con evidente somnolencia. «¿Julián? ¿Qué demonios pasa? Son las 4 de la mañana», murmuró Eduardo con la voz pastosa del sueño interrumpido. «¿Estás bien? ¿Ha ocurrido alguna emergencia grave?» «Eduardo, necesito que me escuches con absoluta atención, porque lo que voy a contarte va a cambiar completamente tu percepción sobre mi familia». Comencé con voz controlada, pero cargada de urgencia. «Estoy en una situación de vida o muerte, literalmente hablando, y necesito tu asesoramiento legal inmediato y tu ayuda profesional para salvar mi vida». Le relaté sistemáticamente todo lo ocurrido durante la velada. La advertencia inicial de Rosa sobre el polvo blanco en mi copa, mi fingimiento del envenenamiento, el descubrimiento de los mensajes incriminatorios en el teléfono de Beatriz y todos los detalles escalofriantes de la conspiración que había documentado fotográficamente con precisión legal. El silencio que siguió a mi relato fue tan profundo que temí que la conexión se hubiera cortado. Finalmente, Eduardo habló con una voz que había recuperado completamente la lucidez profesional y que destilaba incredulidad y horror a partes iguales. «Julián, esto es absolutamente monstruoso. No puedo creer que Beatriz sea capaz de algo semejante, pero las evidencias que describes son irrefutables desde cualquier perspectiva legal», declaró con gravedad absoluta. «Primero, necesito que contactes inmediatamente con la policía. Este es un caso claro de tentativa de homicidio premeditado con agravantes de parentesco. Segundo, tienes que asegurar todas las evidencias fotográficas y mantener a Rosa como testigo presencial fundamental». «¿Pero qué hago ahora mismo?», pregunté con ansiedad contenida. «Estoy atrapado en la misma habitación que mis potenciales asesinos y necesito una estrategia que me garantice seguridad hasta que llegue ayuda profesional». Eduardo reflexionó durante unos segundos que me parecieron eternos. «Escúchame cuidadosamente, Julián. Vas a continuar fingiendo los síntomas del envenenamiento, pero de manera gradual y convincente. Esto servirá para dos propósitos fundamentales. Primero, mantendrá a Beatriz y Miguel confiados en que su plan está funcionando según lo previsto, evitando que intenten métodos más drásticos o violentos. Segundo, cuando llegue la policía, tendrán evidencia directa del comportamiento de los sospechosos ante tu supuesto deterioro. Voy a contactar inmediatamente con mi contacto en la Policía Nacional, el inspector García Mendoza, quien maneja casos de crímenes familiares complejos», continuó Eduardo con eficiencia profesional. «Le enviaré las fotografías que me transmitas y coordinaré su llegada al hotel de manera discreta pero inmediata. También alertaré al personal de seguridad del hotel para que monitoreen todas las salidas sin levantar sospechas prematuras». Mientras Eduardo elaboraba los detalles del plan de rescate, comencé a transferirle sistemáticamente todas las fotografías incriminatorias que había tomado del teléfono de Beatriz. Cada imagen representaba una pieza irrefutable de evidencia legal que demostraría la premeditación, la conspiración y la intención homicida de manera incontestable ante cualquier tribunal. «Eduardo, hay algo más que necesitas saber», agregué con voz cargada de dolor emocional. «Según los mensajes que leí, Beatriz ha estado administrándome pequeñas dosis de veneno durante las últimas semanas a través de mi café matutino. Esto significa que podría haber daños acumulativos en mi organismo que requieran atención médica inmediata». «Entendido perfectamente», respondió Eduardo con preocupación profesional.
Coordinaré también la presencia de paramédicos especializados en intoxicaciones para que evalúen tu estado físico real tan pronto como sea seguro hacerlo. Mientras tanto, bebe abundante agua para diluir cualquier sustancia restante en tu sistema, pero hazlo discretamente para no alertar a los sospechosos. ¿Cuánto tiempo calculas que tardará la policía en llegar?, pregunté, sintiendo cómo la tensión acumulada comenzaba a afectar mi capacidad de mantener la calma aparente. Inspector García me ha confirmado que puede estar en el hotel en aproximadamente 45 minutos máximo, respondió Eduardo con seguridad tranquilizadora. Su equipo incluirá especialistas en arrestos discretos y manejo de evidencias digitales. Mientras tanto, continúa la actuación. Mantén a Rosa informada mediante señales silenciosas y bajo ninguna circunstancia consumas alimento o bebida que provenga de Beatriz o Álvaro. Cuando finalicé la conversación con Eduardo, regresé sigilosamente al interior de la suite, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio por tener finalmente un plan de acción concreto y un dolor emocional indescriptible por la confirmación definitiva de que mi propia hija había planificado meticulosamente mi asesinato por codicia pura. De regreso en el interior de la suite, me acomodé nuevamente en mi cama con la precisión de un actor experimentado, preparándome para la fase más crítica de mi supervivencia: simular convincentemente un deterioro progresivo durante las siguientes horas cruciales, mientras esperaba la llegada de las autoridades. La ironía de la situación no se me escapaba. Estaba literalmente actuando mi propia muerte para salvar mi vida real. Durante las siguientes 2 horas, implementé una representación teatral que habría impresionado a los críticos más exigentes. Comencé con gemidos ocasionales y suspiros profundos, como si estuviera experimentando molestias internas crecientes. Ocasionalmente me llevaba la mano al pecho, simulando palpitaciones irregulares, y realizaba movimientos inquietos en la cama como si no pudiera encontrar una posición cómoda para descansar. Beatriz y Álvaro despertaron gradualmente ante estos síntomas fabricados, y su reacción me confirmó definitivamente la veracidad de todas mis sospechas más terribles. En lugar de mostrar alarma genuina o buscar inmediatamente asistencia médica profesional, ambos intercambiaban miradas satisfechas y susurraban comentarios que pretendían ser preocupados, pero que sonaban completamente falsos e impostados. «Papá, ¿cómo te sientes?», preguntó Beatriz acercándose a mi cama con una solicitud teatral que me resultó absolutamente nauseabunda. «Pareces estar experimentando algunas molestias. ¿Deberíamos llamar a un médico del hotel para que te examine?». Su sugerencia de atención médica era obviamente una fachada diseñada para aparentar normalidad ante Rosa, quien permanecía despierta y vigilante desde su posición estratégica. Yo sabía perfectamente que lo último que Beatriz deseaba era la intervención de profesionales médicos que podrían detectar rastros de sustancias tóxicas en mi organismo y arruinar completamente su plan macabro. «No creo que sea necesario molestar a nadie a estas horas», murmuré con voz deliberadamente débil. «Probablemente solo necesito descansar un poco más. Quizás sea simplemente el cansancio acumulado de las últimas semanas de trabajo intenso antes de mi jubilación definitiva». Durante este intercambio, observé cómo Álvaro se mantenía nerviosamente en segundo plano, claramente incómodo con la situación, pero sin comprender completamente la magnitud real de lo que estaba presenciando. Sus expresiones faciales revelaban confusión y ansiedad, confirmando lo que había leído en los mensajes. Él era efectivamente un peón inconsciente en el juego mortal de Beatriz y Miguel. Aproximadamente a las 6 de la mañana, incrementé significativamente la intensidad de mi actuación. Comencé a simular dificultades respiratorias más pronunciadas, con jadeos ocasionales y movimientos agitados que sugerían un malestar cardiovascular progresivo. Era exactamente el tipo de síntomas que Miguel había descrito en sus mensajes como efectos esperados del raticida administrado en las dosificaciones que habían calculado. «Dios mío, papá», exclamó Beatriz, con una interpretación tan convincente de hija angustiada que casi me hizo dudar de mis propias percepciones. «Te ves realmente mal.
Creo que deberíamos llevarte inmediatamente al hospital más cercano para que te examinen apropiadamente. Pero yo había notado algo crucial en su lenguaje corporal. A pesar de sus palabras aparentemente preocupadas, no había realizado ningún movimiento real hacia el teléfono para contactar servicios de emergencia. Simplemente permanecía junto a mi cama, observando con una fascinación morbosa que me resultaba absolutamente escalofriante. Rosa, por el contrario, había comenzado a mostrar signos de alarma genuina ante mis síntomas fabricados. Su entrenamiento médico profesional se activó inmediatamente y se acercó para tomarme el pulso y evaluar mi estado general. «Julián, tu ritmo cardíaco está irregular», declaró con preocupación auténtica. «Creo que realmente necesitamos asistencia médica profesional inmediata». «Rosa tiene razón», coincidió Álvaro con nerviosismo evidente. «Esto se ve serio y no podemos arriesgarnos a que empeore. Deberíamos llamar a una ambulancia ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde». La sugerencia de Álvaro claramente contrarió los planes de Beatriz, quien necesitaba que yo muriera en circunstancias que parecieran naturales y sin intervención médica, que pudiera detectar evidencias de envenenamiento. «No exageremos la situación», intervino rápidamente. «Papá solo está experimentando un episodio de fatiga. Si lo llevamos corriendo al hospital, los médicos van a pensar que somos una familia histérica que no puede manejar situaciones menores». Sus esfuerzos por desalentar la atención médica inmediata me proporcionaron evidencia adicional de sus verdaderas intenciones. Cualquier hija genuinamente preocupada por la salud de su padre habría insistido en obtener ayuda profesional sin importar el riesgo de parecer exagerada. Mientras este drama familiar se desarrollaba ante mis ojos, mantenía discretamente contacto visual con Rosa, quien había comenzado a comprender la gravedad real de la situación. Su experiencia en emergencias médicas le permitía reconocer comportamientos anómalos y las reacciones contradictorias de Beatriz estaban activando todas sus alarmas profesionales. Aproximadamente a las 7 de la mañana, decidí que había llegado el momento del enfrentamiento final. Eduardo había confirmado que la policía estaría llegando en cualquier momento, y yo tenía suficientes evidencias documentadas para sostener cualquier acusación legal. Además, mi simulación había durado lo suficiente para demostrar claramente las reacciones de todos los involucrados ante mi supuesto deterioro. «Beatriz», dije con voz aparentemente debilitada pero cargada de significado, «necesito hablar contigo sobre algo muy importante, algo que descubrí durante la noche y que cambia completamente nuestra relación familiar». La expresión de mi hija se transformó instantáneamente. La fachada de preocupación filial se desvaneció, reemplazada por una tensión palpable que confirmó que sabía exactamente a qué me refería. Sus ojos se endurecieron, y por primera vez durante toda esta pesadilla vi el verdadero rostro de la mujer en la que se había convertido. Frío, calculador y completamente desprovisto de amor genuino hacia mí. El momento del enfrentamiento definitivo había llegado, y sentí cómo toda la tensión acumulada durante estas horas interminables se concentraba en mi pecho como un resorte a punto de liberarse. Me incorporé lentamente en la cama, abandonando por completo la actuación de enfermo moribundo, y observé cómo la expresión de Beatriz se transformaba gradualmente de fingida preocupación a genuina alarma al darse cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la situación. «Beatriz», comencé con voz clara y firme que contrastaba dramáticamente con los gemidos débiles que había estado emitiendo durante las últimas horas. «Durante esta madrugada he tenido la oportunidad de leer algunos mensajes muy interesantes en tu teléfono móvil. Conversaciones fascinantes con tu novio Miguel Torres Herrero, el farmacéutico que te ha estado proporcionando asesoramiento especializado sobre venenos y dosificaciones letales». El color desapareció instantáneamente del rostro de mi hija, como si hubiera visto un fantasma materializado ante sus ojos. Sus labios comenzaron a temblar incontrolablemente y sus manos se agitaron nerviosamente buscando algún objeto al cual aferrarse para mantener el equilibrio emocional que acababa de perder por completo. No
No sé de qué estás hablando, papá. Tartamudeó con una voz que había perdido toda su seguridad anterior. Debe haber algún malentendido terrible. Yo jamás haría algo así contra ti. Eres mi padre, te amo más que a nada en este mundo. ¿De verdad?, repliqué con una calma que me sorprendió a mí mismo, sacando mi teléfono móvil y mostrándole las fotografías que había capturado de sus mensajes incriminatorios. Entonces, supongo que estas conversaciones son producto de mi imaginación. Mensajes donde discutes con Miguel sobre la cantidad exacta de raticida necesaria para simular un ataque cardíaco natural. Planificación detallada sobre cómo dividirse mi herencia de 2 millones de euros. Incluso fantasías sobre su luna de miel en las Maldivas financiada con mi muerte. Beatriz se desplomó literalmente sobre la silla más cercana, como si sus piernas hubieran perdido toda capacidad de sostenerla. Su respiración se volvió errática y sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían más de desesperación que de arrepentimiento genuino. «Papá, por favor», sollozó con una histeria creciente. «No lo decía en serio. Todo eso era solo fantasías estúpidas que escribía cuando estaba enojada o frustrada. Jamás hubiera hecho algo realmente para lastimarte. Tienes que creerme, por favor». Álvaro observaba la escena con una confusión absoluta que confirmaba su inocencia en la conspiración principal. «¿De qué están hablando ustedes dos?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué mensajes? ¿Qué veneno? Beatriz, ¿qué demonios has hecho? Álvaro», le expliqué con paciencia forzada, mostrándole también las evidencias fotográficas. «Tu exesposa y su amante farmacéutico han estado planificando mi asesinato durante los últimos 4 meses. Anoche, durante mi celebración de cumpleaños, Beatriz mezcló raticida en mi copa de vino con la intención de provocar mi muerte, por lo que parecería un ataque cardíaco natural. Tu papel en todo esto era servir de testigo inconsciente que confirmaría que yo había muerto por causas aparentemente naturales». El horror en el rostro de Álvaro era completamente auténtico. Se alejó instintivamente de Beatriz como si fuera una serpiente venenosa y comenzó a negar con la cabeza repetitivamente mientras procesaba la magnitud de la traición en la que había sido involucrado sin su conocimiento. «Esto es una locura total», murmuró Álvaro con voz temblorosa. «Beatriz, dime que esto no es verdad. Dime que no has intentado matar a tu propio padre por dinero. Dime que no me has convertido en cómplice involuntario de un asesinato premeditado». Pero Beatriz ya había comenzado a desmoronarse completamente bajo el peso de las evidencias irrefutables. «Fue idea de Miguel», gritó con desesperación, abandonando finalmente cualquier pretensión de inocencia. «Él fue quien sugirió todo. Él me convenció de que era la única manera de obtener la vida que merecíamos juntos. Yo nunca habría pensado en algo así por mi cuenta». «Ah, qué conveniente», repliqué con sarcasmo helado. «Ahora resulta que eres una víctima inocente manipulada por tu amante. Supongo que también fue Miguel quien escribió todos esos mensajes donde expresabas tu impaciencia por mi longevidad y tu deseo de que fuera más viejo y frágil para acelerar mi muerte natural». Rosa, que había permanecido como testigo silenciosa de esta confrontación devastadora, finalmente intervino con autoridad profesional. «Beatriz, como enfermera con 30 años de experiencia, he visto muchos casos de envenenamiento. Los síntomas que tu padre ha estado simulando durante las últimas horas coinciden exactamente con intoxicación por raticida. Si hubiera consumido realmente lo que pusiste en su copa, ya estaría muerto o agonizando en cuidados intensivos». «Ya no era una dosis letal», protestó Beatriz con histeria creciente. «Miguel calculó exactamente la cantidad necesaria para que pareciera natural. No queríamos que sufriera innecesariamente». Su confesión involuntaria eliminó cualquier duda restante sobre su culpabilidad. Incluso en su estado de pánico, seguía revelando detalles específicos de la conspiración que confirmaban la premeditación y el conocimiento técnico involucrado en el plan. «Beatriz», declaré con una solemnidad que marcaba el final definitivo de nuestra relación familiar, «quiero que sepas que esta traición ha cambiado irrevocablemente todo entre nosotros. A partir de este momento, ya no eres mi hija.
Has perdido no solo los 2 millones de euros de tu herencia, sino también cualquier derecho a llamarte mi descendiente. No puedes hacer eso, chilló con desesperación pura. Soy tu única familia. Sin mí estarás completamente solo. Todo lo que construiste durante tu vida no tendrá ningún sentido si no tienes a quién dejárselo. Prefiero dejar mi patrimonio a instituciones de caridad que beneficien a personas genuinamente necesitadas. Respondí con determinación absoluta, que permitir que una asesina frustrada se beneficie de mi trabajo de toda la vida. En ese momento preciso, escuchamos golpes firmes en la puerta de la suite. La voz autorizada del inspector García Mendoza se escuchó claramente desde el pasillo. Policía Nacional, abran la puerta inmediatamente. Tenemos una orden de registro y arresto relacionada con una investigación de tentativa de homicidio. El rostro de Beatriz se transformó en una máscara de terror absoluto al comprender que sus planes no solo habían fracasado completamente, sino que ahora enfrentaba consecuencias legales devastadoras que cambiarían el resto de su vida para siempre. Los golpes en la puerta se intensificaron con la autoridad inconfundible de las fuerzas del orden, y el pánico en los ojos de Beatriz alcanzó niveles que jamás había presenciado en ningún ser humano. Era como observar a alguien dándose cuenta súbitamente de que había caminado directamente hacia un precipicio del cual no había posibilidad de retorno. «Papá, por favor», suplicó arrojándose literalmente a mis pies, con una desesperación que habría sido conmovedora si no hubiera conocido la verdadera naturaleza de sus intenciones homicidas. «Diles que todo ha sido un malentendido terrible. Diles que estábamos bromeando. Puedes decir que los mensajes eran una broma de mal gusto entre Miguel y yo». «Levántate inmediatamente», le ordené con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. No voy a mentir para proteger a alguien que planificó meticulosamente mi asesinato durante 4 meses completos. No hay excusas, bromas, ni malentendidos que puedan justificar lo que has hecho. Me dirigí hacia la puerta con paso firme, mientras Beatriz continuaba sollozando histéricamente en el suelo. Al abrir, me encontré con el inspector García Mendoza, un hombre corpulento de aproximadamente 50 años, con expresión profesional severa, acompañado por 4 agentes uniformados y 2 especialistas en evidencia digital que portaban equipos técnicos sofisticados. «Señor Morales», saludó el inspector con cortesía profesional, «soy García Mendoza. Su abogado Eduardo Campos nos ha brifeado completamente sobre la situación y hemos revisado las evidencias fotográficas que nos transmitió. Necesitamos proceder inmediatamente con los arrestos correspondientes y la recolección formal de pruebas. Inspector, la sospechosa principal es mi hija Beatriz Morales Ruiz», expliqué señalando hacia donde ella permanecía desplomada. «Y su cómplice Miguel Torres Herrero no se encuentra presente, pero está identificado completamente en las comunicaciones incriminatorias. Este caballero es Álvaro Ruiz Santos, quien según las evidencias fue manipulado como testigo inconsciente». Beatriz intentó una última maniobra desesperada al ver que los agentes se aproximaban con las esposas reglamentarias. «Inspector», gritó con voz quebrada, «mi padre está inventando todo esto porque está senil y confundido. Yo jamás haría daño a nadie. Soy arquitecta profesional, tengo una reputación que mantener». El inspector García la observó con la expresión impasible de alguien acostumbrado a escuchar negaciones desesperadas de criminales confrontados con evidencias irrefutables. «Señora Morales», declaró con autoridad implacable, «tenemos en nuestro poder fotografías de conversaciones de texto donde usted discute específicamente dosificaciones de veneno, métodos de administración y planificación detallada para simular la muerte natural de su padre. Estas evidencias han sido verificadas por nuestros especialistas forenses digitales». Uno de los técnicos especialistas se acercó con equipos de análisis. «Señor Morales, necesitamos examinar el teléfono móvil de la sospechosa para extraer oficialmente las conversaciones y crear una cadena de custodia legal apropiada. También requerimos muestras de la copa utilizada anoche y cualquier residuo del supuesto veneno para análisis químico completo». Rosa intervino con autoridad médica profesional.
Inspector, como enfermera presente durante los hechos, puedo certificar que observé directamente cuando Beatriz mezcló una sustancia blanca desconocida en la bebida de su padre. También he sido testigo de las reacciones anómalas de la acusada durante toda la noche, mostrando satisfacción en lugar de preocupación ante los supuestos síntomas de su padre. Perfecto, confirmó García, tomando notas detalladas. Su testimonio será fundamental para establecer la cronología exacta de los hechos y corroborar las evidencias digitales con observación directa de los acontecimientos. Mientras los agentes procedían con el arresto formal de Beatriz, ella comenzó una serie de confesiones parciales que solo empeoraron su situación legal. Está bien, sollozó mientras le colocaban las esposas. Miguel me convenció de que sería fácil y que nadie sospecharía nada. Pero yo nunca quise realmente lastimar a papá. Solo queríamos el dinero para empezar una vida nueva juntos. Señora, le advirtió el inspector mientras le leía sus derechos, le recomiendo encarecidamente que no continúe haciendo declaraciones sin presencia de su abogado defensor. Todo lo que dice está siendo registrado y puede ser utilizado como evidencia en su contra durante el proceso judicial. Pero Beatriz había perdido completamente el control sobre sus palabras y continuaba revelando detalles incriminatorios. Miguel me aseguró que el raticida no dejaría rastros detectables. Dijo que su experiencia como farmacéutico garantizaba que parecería un ataque cardíaco natural. Llevamos meses calculando la dosis exacta. Álvaro observaba la escena con horror creciente, comprendiendo finalmente la magnitud de la conspiración en la cual había sido involucrado inocentemente. «Inspector», declaró con voz temblorosa, «juro por mi madre que yo no sabía absolutamente nada sobre estos planes. Pensé que simplemente estábamos acompañando a Julián durante una indisposición menor después de la cena». «Señor Ruiz», respondió García con tono más conciliador, «las evidencias preliminares sugieren que usted fue manipulado como testigo inconsciente. Sin embargo, necesitaremos su declaración oficial completa para esclarecer exactamente cuál fue su nivel de conocimiento sobre las actividades de los verdaderos conspiradores». Uno de los agentes se acercó informando sobre desarrollos adicionales. «Inspector, hemos coordinado simultáneamente con la unidad de Barcelona Este. Miguel Torres Herrero ha sido arrestado en su domicilio particular, donde se encontraron sustancias químicas compatibles con los compuestos mencionados en las conversaciones digitales. También localizaron documentación sobre venenos y sus efectos fisiológicos». La confirmación del arresto de Miguel eliminó las últimas esperanzas de Beatriz de que alguna parte de su plan pudiera salvarse. Se desplomó completamente, tanto física como emocionalmente, mientras los agentes la preparaban para el traslado hacia la comisaría central, donde sería procesada formalmente por tentativa de homicidio agravado. «Papá», murmuró con una voz apenas audible mientras la escoltaban hacia la puerta, «sé que ahora me odias, pero quiero que sepas que durante toda mi infancia realmente te amé. Fue solo cuando crecí y vi todo el dinero que tenías que las cosas cambiaron dentro de mí». No respondí a su intento final de manipulación emocional. Había aprendido durante esta noche terrible que las palabras de Beatriz ya no tenían ningún valor para mí y que la hija que creía conocer había muerto mucho antes de que ella intentara asesinarme físicamente. Una vez que Beatriz fue escoltada fuera de la suite, con las esposas puestas, un silencio pesado y extraño se instaló en la habitación que apenas unas horas antes había sido el escenario de mi supuesta celebración de cumpleaños. La realidad de lo ocurrido comenzó a impactar mi conciencia con una fuerza devastadora que me dejó sintiéndome simultáneamente aliviado por estar vivo y completamente destrozado por la traición familiar más profunda que pudiera imaginar. El inspector García permaneció conmigo durante las siguientes 2 horas, coordinando meticulosamente todos los procedimientos legales necesarios para construir un caso judicial sólido e irrefutable. Sus especialistas forenses trabajaban sistemáticamente, documentando cada detalle de la escena, fotografiando la copa utilizada para el envenenamiento
y realizando análisis preliminares de residuos químicos que confirmarían la presencia de sustancias tóxicas. Señor Morales, explicó García mientras supervisaba el trabajo de su equipo, basándonos en las evidencias recolectadas hasta ahora, tenemos un caso extraordinariamente sólido contra ambos conspiradores. Las conversaciones digitales demuestran premeditación clara, planificación detallada y conocimiento específico sobre métodos de envenenamiento. Adicionalmente, el testimonio de la señora Rosa Delgado, como testigo presencial del momento exacto de la adulteración de su bebida, proporciona corroboración directa de los hechos. Durante el proceso de recolección de evidencias, recibimos noticias adicionales sobre el arresto de Miguel Torres Herrero que confirmaron la profundidad de la conspiración. «Inspector», informó uno de sus subordinados vía radio, «el sospechoso Torres ha sido procesado en su domicilio, donde encontramos un verdadero laboratorio casero de sustancias químicas. Tenía manuales especializados sobre venenos, tablas de dosificación según peso corporal y hasta simulaciones sobre tiempos de muerte esperados. También localizamos transferencias bancarias de Beatriz Morales por servicios de consultoría farmacéutica durante los últimos 3 meses. La meticulosidad de su operación criminal me resultaba absolutamente escalofriante. No se trataba de un impulso momentáneo de codicia, sino de una empresa criminal profesional que había requerido investigación, planificación y coordinación entre múltiples individuos durante meses consecutivos. Rosa, quien había permanecido como mi apoyo emocional constante durante toda esta pesadilla, se acercó con expresión de preocupación médica profesional. «Julián, necesitas someterte inmediatamente a análisis de sangre completos para determinar si hay residuos de sustancias tóxicas en tu organismo. Según los mensajes que leíste, Beatriz había estado administrándote pequeñas dosis de veneno durante semanas previas en tu café matutino». El inspector García confirmó la urgencia médica. «Señor Morales, hemos coordinado con el Hospital Clínic para que reciba atención toxicológica especializada inmediata. Es fundamental determinar si requiere tratamiento para contrarrestar cualquier acumulación de sustancias nocivas en su sistema». Mientras nos preparábamos para el traslado al hospital, Álvaro se acercó con expresión de arrepentimiento genuino y confusión emocional absoluta. «Julián, necesito que sepas que jamás sospeché nada sobre los planes reales de Beatriz. Durante todos estos meses, creí que simplemente estaba pasando por dificultades económicas normales después de nuestro divorcio. Si hubiera tenido la menor sospecha sobre sus intenciones homicidas, te habría alertado inmediatamente». «Álvaro», respondí con comprensión, «las evidencias demuestran claramente que fuiste manipulado como peón inconsciente en su estrategia. Beatriz necesitaba un testigo respetable que confirmara mi supuesta muerte natural, y tu presencia inocente le proporcionaba exactamente esa credibilidad que requería para su plan. El proceso de traslado al hospital me permitió reflexionar profundamente sobre los años recientes y los cambios sutiles en el comportamiento de Beatriz que ahora cobraban un significado completamente diferente y siniestro. Sus visitas más frecuentes, su interés repentino por detalles de mi testamento, sus preguntas sobre mis rutinas de ejercicio y hábitos alimentarios, incluso su insistencia en que visitara más regularmente al cardiólogo. Todo había sido parte de una investigación sistemática para identificar la mejor oportunidad y método para mi eliminación. En el hospital, los resultados de los análisis toxicológicos confirmaron las peores sospechas de Rosa. «Señor Morales», explicó la doctora Esperanza Ruiz, especialista en envenenamientos, «los análisis revelan niveles detectables de warfarina y otros anticoagulantes en concentraciones que indican administración regular durante aproximadamente 3 semanas. Afortunadamente, las dosis eran subletales, probablemente diseñadas para debilitar gradualmente su sistema cardiovascular antes del ataque principal planificado para anoche». La confirmación médica de que había estado siendo envenenado lentamente durante semanas agregó una dimensión adicional de horror a toda la situación. Beatriz no solo había planificado mi muerte, sino que había estado ejecutando meticulosamente
un proceso de debilitamiento gradual para garantizar el éxito de su plan final. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba bajo supervisión médica, el inspector García me mantuvo informado sobre los desarrollos del caso judicial. Señor Morales, tanto Beatriz como Miguel han sido formalmente acusados de tentativa de homicidio agravado con premeditación. Las evidencias son tan abrumadoras que sus abogados defensores han sugerido negociar declaraciones de culpabilidad para evitar el juicio completo. ¿Qué tipo de sentencias podrían esperar?, pregunté, necesitando comprender las consecuencias legales que enfrentarían por sus acciones. Considerando la premeditación, el uso de conocimiento profesional especializado de Miguel y la relación familiar entre usted y Beatriz, estamos hablando de sentencias de entre 6 y 10 años de prisión para ella y entre 8 y 12 años para él como instigador principal con agravantes profesionales. La perspectiva de que Beatriz pasara los mejores años de su vida adulta en prisión me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, la justicia exigía consecuencias apropiadas para un crimen tan grave y calculado. Por otro lado, seguía siendo mi hija, y verla enfrentar la destrucción completa de su futuro me causaba un dolor que trascendía cualquier sed de venganza personal. Durante las siguientes semanas de recuperación médica y procedimientos legales, tuve tiempo abundante para procesar emocionalmente la magnitud completa de lo que había experimentado y tomar decisiones fundamentales sobre el resto de mi vida. La traición de Beatriz había creado un vacío existencial que iba mucho más allá de la simple pérdida de una hija. Había cuestionado todo lo que creía saber sobre el amor familiar, la confianza y el legado que pensaba dejar al mundo. Mi primera prioridad fue cumplir la promesa que le había hecho a Beatriz durante nuestro enfrentamiento final, modificar completamente mi testamento para eliminar cualquier beneficio que pudiera recibir por ser mi descendiente biológica. Contacté a Eduardo para programar una revisión legal exhaustiva de todos mis documentos patrimoniales. Julián, me explicó Eduardo durante nuestra reunión en su despacho, dado que Beatriz será formalmente condenada por tentativa de homicidio contra ti, la ley española automáticamente la descalifica como heredera legítima. Sin embargo, es prudente formalizar explícitamente tu voluntad, mediante modificaciones testamentarias que no dejen ningún margen para futuras disputas legales. Decidí destinar la mayor parte de mi patrimonio a la creación de la Fundación Julián Morales para la protección de personas mayores vulnerables, una organización benéfica especializada en identificar y prevenir casos de abuso familiar contra adultos mayores. Mi experiencia personal había revelado cuán fácilmente los ancianos podían convertirse en objetivos de familiares inescrupulosos y quería transformar mi trauma en una herramienta de protección para otros. La Fundación proporcionará servicios de asesoramiento legal gratuito, evaluaciones médicas especializadas para detectar envenenamientos sutiles y sistemas de alerta temprana para identificar comportamientos familiares sospechosos. Expliqué a Eduardo mientras estructurábamos los documentos constitutivos. También financiará investigaciones científicas sobre métodos de detección de abuso financiero y físico contra personas mayores. Rosa, quien se había convertido en mi confidente más cercana y apoyo emocional durante este periodo devastador, colaboró extensamente en el diseño de los programas médicos de la Fundación. Julián, tu experiencia puede salvar literalmente cientos de vidas si logramos educar tanto a profesionales de la salud como a familiares sobre las señales de alerta que indican posible abuso doméstico. Establecí también un fondo fiduciario menor destinado específicamente para cualquier nieto futuro que pudiera tener, aunque las probabilidades eran mínimas considerando que Beatriz estaría en prisión durante sus años reproductivos más fértiles. Si algún día tengo descendientes genuinamente inocentes, declaré en el documento, merecen la oportunidad de beneficiarse del trabajo de su abuelo, pero solo bajo supervisión legal, estricta, hasta demostrar madurez emocional y moral apropiada. El proceso judicial contra Beatriz y Miguel se desarrolló exactamente como había predicho el inspector García. Confrontados con evidencias abrumadoras e irrefutables,
Ambos optaron por negociar declaraciones de culpabilidad para evitar un juicio público que habría resultado aún más humillante y destructivo para sus reputaciones profesionales y personales. Durante la audiencia de sentencia, a la cual asistí personalmente para proporcionar una declaración de impacto de víctima, observé cómo Beatriz había cambiado físicamente durante su encarcelamiento preventivo. Parecía haber envejecido varios años en pocas semanas, con ojeras profundas y una fragilidad emocional que contrastaba dramáticamente con la mujer calculadora y despiadada que había planificado mi asesinato. «Su señoría», declaré ante el tribunal, «la acusada no es simplemente una criminal que intentó cometer homicidio por beneficio económico. Es mi propia hija, quien durante 32 años recibió amor incondicional, apoyo financiero ilimitado y todas las oportunidades que mi trabajo podía proporcionarle. Su traición representa no solo un crimen contra mi persona, sino una violación fundamental de los vínculos familiares más sagrados que existen en nuestra sociedad». La jueza María Carmen Delgado pronunció sentencias que reflejaron apropiadamente la gravedad de los crímenes. 6 años de prisión para Beatriz por tentativa de homicidio agravado con premeditación y vínculos familiares, y 8 años para Miguel por tentativa de homicidio, suministro ilegal de sustancias controladas y abuso de confianza profesional como farmacéutico licenciado. Miguel también perdió permanentemente su licencia farmacéutica y quedó inhabilitado de por vida para trabajar en cualquier profesión relacionada con medicamentos o sustancias químicas controladas. Su carrera profesional había sido completamente destruida por la codicia y la participación en una conspiración homicida. Después de la sentencia, Beatriz solicitó una reunión privada conmigo en la prisión provincial, donde cumplirían su condena. Inicialmente rechacé la solicitud, pero Rosa me convenció de que podría proporcionarme cierre emocional necesario para continuar adelante con mi vida renovada. «Papá», me dijo Beatriz durante nuestra conversación final, separados por una ventana de vidrio reforzado, «sé que no merezco tu perdón y no te estoy pidiendo que olvides lo que hice. Solo quiero que sepas que la persona que planificó hacerte daño no era realmente yo. Era alguien consumida por la envidia, la codicia y la influencia tóxica de Miguel». «Beatriz», respondí con una calma que me sorprendió, «durante 6 años vas a tener tiempo abundante para reflexionar sobre quién eres realmente y quién quieres llegar a ser cuando salgas de aquí. Si algún día demuestras con acciones, no palabras, que has experimentado una transformación genuina de tu carácter, tal vez podamos considerar algún tipo de reconciliación limitada. Pero eso dependerá completamente de ti». Fue la última conversación que tuvimos, y cuando salí de la prisión, sentí como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo doloroso de mi vida para abrir otro completamente nuevo y lleno de posibilidades que nunca había considerado durante mis años como padre devoto. 8 meses después de esa noche, que cambió irrevocablemente el curso de mi existencia, me encuentro escribiendo estas líneas desde mi nueva residencia en una villa tranquila de las afueras de Valencia, contemplando una puesta de sol mediterránea que simboliza perfectamente la fase de renovación personal que he experimentado durante este periodo de transformación profunda. La Fundación Julián Morales para la Protección de Personas Mayores Vulnerables se ha convertido en mucho más de lo que inicialmente imaginé cuando la concebí como una manera de canalizar constructivamente mi trauma familiar. Durante estos meses hemos ayudado a identificar y prevenir 17 casos documentados de abuso familiar contra adultos mayores en toda la región de Cataluña y Valencia, salvando literalmente vidas que podrían haberse perdido por la codicia de familiares inescrupulosos. Rosa Delgado se convirtió oficialmente en la directora médica de la Fundación, aplicando su experiencia de 3 décadas como enfermera especializada para desarrollar protocolos de detección temprana de envenenamiento doméstico que ahora están siendo adoptados por hospitales de toda España. «Julián», me comentó durante nuestra reunión mensual de coordinación, «tu experiencia personal ha creado un modelo de prevención que está revolucionando la manera en que los profesionales de la salud identificamos casos de abuso familiar sistemático.
El programa más exitoso de la Fundación ha sido el Sistema de Alerta Familiar Temprana, que consiste en talleres educativos para adultos mayores sobre cómo reconocer señales de comportamiento sospechoso en familiares que podrían estar planificando explotación financiera o física. Durante estos meses, he dado personalmente más de 30 conferencias en centros comunitarios, universidades y asociaciones de jubilados, compartiendo mi historia como ejemplo de advertencia y empoderamiento. Señoras y señores, suelo comenzar mis presentaciones. Durante 65 años, creí que conocía el significado del amor familiar incondicional. Una sola noche me enseñó que la codicia puede transformar incluso a los seres más cercanos en enemigos mortales. Pero también me demostró que la supervivencia y la renovación personal son posibles a cualquier edad cuando uno elige convertir el trauma en propósito constructivo. Las reacciones del público durante estas conferencias han sido extraordinariamente positivas y emotivas. Muchos asistentes se acercan después para compartir sus propias experiencias de manipulación familiar, y algunos han descubierto, gracias a mi historia, que estaban siendo víctimas de abuso sutil que no habían reconocido previamente. En cuanto a mi vida personal, he descubierto una libertad y paz interior que jamás experimenté durante mis décadas como padre dedicado y empresario obsesionado con construir un legado familiar. Sin la responsabilidad de mantener una relación tóxica por obligación sanguínea, he podido explorar aspectos de mi personalidad que habían permanecido dormidos durante años. He viajado extensamente por Europa durante estos meses, visitando lugares que siempre quise conocer, pero que había pospuesto por responsabilidades familiares y empresariales. Portugal, Francia, Italia, Grecia. Cada destino me ha proporcionado perspectivas culturales nuevas y la confirmación de que la vida puede comenzar verdaderamente a cualquier edad cuando uno se libera de ataduras emocionales destructivas. También he desarrollado una relación de amistad profunda y genuina con Rosa que trasciende el ámbito profesional de nuestra colaboración en la Fundación. Aunque ninguno de los dos está interesado en complicaciones románticas a nuestras edades, hemos construido una compañía mutua basada en respeto, experiencias compartidas y valores morales similares que proporciona una dimensión de alegría social que había olvidado que era posible. El inspector García me mantiene ocasionalmente informado sobre la situación de Beatriz y Miguel en prisión. Beatriz aparentemente ha comenzado a participar en programas de rehabilitación psicológica y ha expresado interés en estudiar asistencia social durante su encarcelamiento. Aunque me mantengo escéptico sobre la autenticidad de esta supuesta transformación hasta que pueda ser demostrada con acciones sostenidas a largo plazo. Miguel, por el contrario, ha tenido dificultades significativas adaptándose al entorno carcelario y ha requerido medidas de protección especial debido a conflictos con otros reclusos que desaprueban crímenes contra personas mayores. Su arrogancia profesional anterior se ha desmoronado completamente bajo la realidad de las consecuencias permanentes de sus decisiones criminales. Durante las noches tranquilas en mi villa valenciana, reflexiono frecuentemente sobre las lecciones fundamentales que esta experiencia me ha enseñado sobre la naturaleza humana, la confianza y la importancia de mantener límites apropiados incluso con familiares cercanos. He aprendido que el amor genuino nunca debe confundirse con tolerancia ciega hacia comportamientos destructivos y que proteger la propia dignidad y seguridad no constituye egoísmo, sino supervivencia emocional saludable. Para cualquier persona que pueda encontrarse en situaciones similares de manipulación familiar, mi mensaje es claro. Confíen en sus instintos cuando algo parece inconsistente. Mantengan control sobre sus asuntos financieros independientemente de las presiones familiares. Y recuerden que la sangre compartida no garantiza automáticamente lealtad o amor genuino. La vida me ha enseñado que a los 65 años es perfectamente posible comenzar completamente de nuevo, construir propósitos más significativos que el simple acumulo de riqueza material y encontrar satisfacción profunda
en contribuir positivamente al bienestar de otros que enfrentan vulnerabilidades similares. Mi historia no termina con la traición de Beatriz, sino que comienza verdaderamente con mi decisión de transformar esa experiencia devastadora en una fuerza de protección y educación para otros. Esa, finalmente, ha resultado ser la herencia más valiosa que puedo dejar al mundo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.